Adelante, pongo el audio. Si no tenemos el cuerpo, la mente, en conexión con la naturaleza, es poco probable que el alimento sea benéfico en su totalidad a un cuerpo desfalleciente y una mente sin percibir las bondades de lo natural. José Francisco González, peregrino de la paz, trabaja en comunidades para mostrar vida y lo bello que posee la tierra si antes no terminamos con ella. Si no tenemos el cuerpo, Adelante. Buenas tardes a todos. Para mí es todo un honor poder presentar a Francisco, que tenemos en esta ocasión, nos va a presentar su plática. Francisco, buenas tardes. A nombre del Festival Abril Internacional te damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. Yo les agradezco y les saludo cordialmente. ¿Te gustaría platicarnos de dónde estás transmitiendo? Sí, con mucho gusto. En este momento me encuentro en Morelia, Michoacán. Es una ciudad que suelo visitar cada mes o cada 2 meses, puesto que aquí habita mi madre. Pero mi vida en realidad gira en torno al peregrinaje, a la visita a comunidades, pueblos, ciudades o proyectos sustentables que estén bien identificados y bien comprometidos con esto que nosotros llamamos el amor y los derechos de la madre tierra. Y justo esto es lo que nos lleva a tu ponencia, Francisco. ¿Por qué el título, por qué escogiste este título? Bueno, es una manera simbólica de invitar, porque no hay a dónde regresar. La vida va hacia adelante y no hay a dónde volver, no hay a dónde regresar. Pero es una manera simbólica de invitación a toda nuestra familia, a todos nuestros hermanos y hermanas, a que recuperemos y retomemos nuestra confianza, nuestra devoción, nuestro amor hacia la tierra, puesto que ella representa el sustento para todos los seres vivos que habitamos este planeta. Entonces, hablar de retorno a la tierra es hablar de recuperar valores en la práctica que nos identifiquen de nuevo con este punto tan importante que es el sustento. Creo que el hombre, el ser humano, vaya, se ha salido de este margen de valoración hacia lo que nos da la vida, nos la mantiene y finalmente también es la que nos arrulla en el momento de nuestro retiro. Entonces el tema o el título, por eso le llamé así, Retorno a casa, que es como cuando regresamos a la casa y nos sentamos y nos sentimos otra vez cómodos, porque sabemos que hay calor, porque sabemos que hay alimento, porque sabemos que hay seguridad, y es lo que para muchos de nosotros representa la tierra, una gran seguridad, una gran confianza en que nos va a sostener, que nos va a soportar, que nos va a sustentar, a diferencia del valor que actualmente se le da al dinero, donde la gente piensa que sin dinero no se puede hacer nada. Y los peregrinos nos hemos dedicado en gran medida a demostrar que se pueden hacer aún muchísimas cosas sin dinero, viviendo decorosamente, viviendo dignamente, sin tanta opulencia,
de la que el materialismo capitalista presume, porque hay otro materialismo que no es el capitalismo en sí mismo, sino esta verdadera relación con la tierra y con todos los elementos que la contienen y que ella contiene también. Eso también es materialismo, estar entre montañas, entre desiertos, entre ríos, entre lagunas, porque también es materia. Convivir con las piedras, convivir con con la hierba seca aún. Eso es materialismo también, pero es un materialismo decoroso, que no tiene precio y tiene un gran valor. Es por ello el título de Retorno a casa. Y durante este tiempo, estos minutos que voy a estar exponiendo, hablaré de 8 puntos principales que forman parte de mi propuesta en los círculos que trabajo. Entonces, si ustedes no tienen inconveniente, a mí me gustaría que antes de comenzar intentemos generar una frecuencia vibracional. Eso es muy importante. Cada pueblo, cada comunidad que visito, lo primero que hago es un círculo que le llamo círculo de paz y amistad, que es generar una frecuencia de pensamiento y de sentimiento que nos permita entrar de una manera más amplia a los temas que vayamos a tratar. Esto permite abrir la mente, abrir el corazón y vaya en armonía y en congruencia con esta explicación que ustedes han dado sobre el término o las raíces de abril. Me ha resultado bastante conmovedor e interesante, que es abrir. Después de toda la secuencia etimológica que presentan, finalmente es abrir. Y yo quisiera abrir el corazón y la conciencia de todos los que estamos aquí presentes por medio de frecuencias vibracionales. Entonces, voy a pedirles 5 minutitos, que los que gusten cierren sus ojos. Yo voy a intentarlo hacer de una manera simple y generar una frecuencia vibracional con una flauta que está en una frecuencia muy especial y un cuenco. Entonces, los que gusten cerrar sus ojos o los que gusten solamente estar tranquilos y aceptando y recibiendo de todo corazón es, estos sonidos, esta frecuencia que quiero compartir. Con su permiso, desde lo más profundo de la tierra y hasta el eterno infinito, de corazón a corazón, les comparto estos sonidos.
Muchas gracias. Gracias por su atención. Comenzaré presentándome de manera personal. Mi nombre es Francisco González. Nací en la Ciudad de México, Distrito Federal, y hoy me dio emoción escuchar a una persona que estaba hablando sobre los orígenes y ciertos rasgos o aspectos del barrio de Tepito, que fue precisamente el barrio donde nací, donde crecí y donde me di cuenta que había un mundo maravilloso detrás de esa barrera que representa ese barrio tan estrecho y tan reprimido en los años o en el siglo pasado, vaya. Y desde ahí pude ver que había maravillas mucho más allá de esas barreras urbanas, que son las montañas, los valles, las selvas, los océanos, los ríos, las lagunas, y empecé a caminar y cada vez desprenderme más de ese ombligo de la Ciudad de México y descubrir la maravilla que hay detrás de esa urbe altamente contaminada física, mental y emocionalmente. Con todo respeto lo digo para los habitantes de la Ciudad de México, pero es un caos y es una forma poco digna de vivir cuando se tiene un aprecio o una devoción como el que yo y muchas personas que nos consideramos amantes de la naturaleza hemos descubierto en los diferentes escenarios, en las diferentes salas, en las diferentes estancias que nos ofrece este reino maravilloso de la naturaleza. Yo me salí de la Ciudad de México precisamente cuando nació mi primer hijo, porque quería que conociera ese tesoro que había encontrado más allá de las fronteras de la gran urbe. Quería que conociera y vivenciara el poder de la naturaleza. Yo tengo formación como educador físico. Y como educador físico me di cuenta que, como comentó también hoy alguna de las compañeras, que la alimentación es muy importante para los programas de acondicionamiento físico, cosa que se le da poca importancia en el deporte y en la educación física. Y al estar estudiando este recurso tan importante que es lo que nos ofrece la energía para operar en este plano existencial, este alimento que el cuerpo requiere para un buen funcionamiento comienza desde consumir buen aire. Y en México lo que menos se consume es buen aire en la Ciudad de México y en todas las ciudades, pero la Ciudad de México es como la expresión más grotesca de lo que es la contaminación del aire. Cuando a mí me ha tocado llegar por avión a la Ciudad de México, me aterra ver esa masa espesa y pensar que cuando ya estás adentro no lo puedes ver, no lo puedes notar. Simplemente nos adaptamos y nos conformamos con saber que podemos caminar y que podemos seguir hablando sin perecer.
Y yo sí siento que la gente en las grandes ciudades está muriendo lentamente, no solamente por el aire, porque en grado de importancia le sigue el agua al aire, aún antes que los alimentos. Y la calidad del agua en las ciudades es muy baja. Y pues ya no se diga los alimentos sólidos, que son de muy baja calidad en la actualidad. Desde la Revolución Verde y todo este bombardeo de agroquímicos, el ser humano viene experimentando una baja calidad fisiológica. A veces se piensa que en este momento vivimos de una manera muy avanzada y muy moderna. Sin embargo, cuando hemos escuchado a los grandes maestros o leído las lecturas históricas, a las que no les doy todo el crédito en realidad, más adelante hablaré por qué. Me pregunto por qué tenían tanta sabiduría los hombres de hace 4000 años, por ejemplo, que desarrollaron la ciencia tantra o el Tao, o pues no sé, el caso de los griegos, de los olmecas o de los mayas. ¿Por qué desarrollaron tanto conocimiento, tanto poder en el dominio de la materia? Vuelvo al punto, de la materia que contiene la tierra. Y mi única resolución a esta pregunta es porque no tenían la alta tecnología que tenemos ahora. Porque esta alta tecnología definitivamente está disminuyendo la calidad de vida de la especie humana y también de las demás especies vivientes del planeta. Bueno, esta reflexión en mis estudios de fisiología y todo el área biológica, además de la mecánica, que es la biomecánica, la psicomotricidad, la kinesiología, me di cuenta que lo que están dando como educación física es sumamente pobre. No existe la educación física en realidad. En teoría existe, pero en la práctica no existe. Prevalece el deporte por sobre la educación física, que está precisamente en incongruencia con los valores que se pretenden difundir desde la educación física, donde se habla de la psicología de la educación, donde se habla de nutrición y de contacto con la naturaleza. Eso no está dominantemente en los programas educativos. Por tal motivo es que decidí sacar a mi hijo de la Ciudad de México un poquito antes de los 3 años y entonces ofrecerle una atmósfera diferente. Después de que fui sumamente criticado por los fisiólogos y catedráticos de la escuela por mi estilo de vida y por la rebeldía que yo presentaba en los cuestionamientos respecto a las formas como se aplican los métodos de entrenamiento físico. Entonces me dijeron que era muy radical y que era yo un criminal si pensaba sacar a mi hijo de la posibilidad de la educación y el crecimiento urbano, de privarlo de comer carne, por ejemplo, que yo no le llamo carne, yo le llamo cadáver, porque carne es vida y la carne no se puede comer viva, por lo menos la carne de los animales, mucho menos la humana. Y la de los vegetales, como las frutas, sí se puede comer esa carne, se puede comer viva, sin necesidad de matar o de sacrificar a estos seres. Y tienen tanta vida
aún estando de nuestro aparato digestivo y dentro de nuestro torrente sanguíneo a tal grado que refrescan y nutren, cubriendo todas las necesidades bioquímicas de este gran aparato llamado cuerpo humano. Tuve la fortuna de vivir en una familia muy humilde, pero con un gran patriarca que fue mi abuelo, maestro en diferentes disciplinas, una de ellas la meditación, otra de ellas el control mental y la otra de ellas, que es el oficio que profesamos de familia, la podología, el cuidado de los pies. Mientras estudiaba educación física, estudiaba en el Liceo de Ciencias de la Gran Fraternidad Universal y participaba de una panadería que tenían en la zona norte de la Ciudad de México, y me emocionaba mucho ver a los panaderos elaborando su pan de trigo molido. Y a diferencia del pan que todos solemos consumir, me di cuenta que era muy diferente comer el pan de un trigo molido al de una harina blanca. El de un pan con trigo molido endulzado con piloncillo, al de un pan de harina blanca endulzado con azúcar y engrasado con mantecas hidrogenadas o muy dañinas para el miocardio. Entonces me llamó mucho la atención la panadería y empecé a incursionar en la panadería sabiendo que es el alimento básico de la humanidad, y a través del pan empezar a difundir y proveer a la gente de alimentos saludables. Y de esa manera me hice panadero y desarrollé un proyecto llamado Pan de Paz, que hasta la fecha subsiste en cursos y talleres que imparto a donde quiera que voy. En las versiones más nutricionales, y si ustedes quieren llamarle así, modernas, que ofrece la ciencia nutricional en la actualidad. Bueno, una vez que yo abandono la ciudad y empiezo a vivir la maravilla del verdor, de la naturaleza, el azul del cielo y la claridad del aire y del viento, que acá o ahí, porque aquí ya en Morelia no está tan limpio ni tan fresco como quisiéramos, ¿verdad? Afortunadamente yo solamente vengo por días o por semanas, pero mi vida se desarrolla en realidad en los lugares donde podemos ver verdor, donde podemos amanecer escuchando pájaros y el chasquido de las hojas secas caminando descalzos por la montaña. De esa manera entonces desarrollé mi familia en un ambiente natural. Decidí que mis hijos no iban a la escuela porque las dos materias que consideraba yo más importantes para el desarrollo del ser humano, que son la educación física y la educación artística, son a las que menos valor e importancia se les da en la formación del ser. Entonces, tanto mi compañera, entonces la madre de mis hijos, decidimos que nuestros hijos crecerían en estos dos grandes rieles, que son la educación física y la artística, en la hipótesis de que es la mejor forma de desarrollar los hemisferios cerebrales y las capacidades motoras. De esa manera entonces emprendimos nuestra aventura de Sannyasi, viviendo en las montañas y renunciando al sistema de cosas y el sistema financiero dominante en la actualidad. Sí, me decían que estaba yo experimentando
de una manera perversa con mis hijos. Y en algún momento llegué a dudar de lo que estaba haciendo y pensar que a lo mejor sí estaba cometiendo un abuso con mis hijos al no permitirles conocer el mundo de cosas en el medio urbano. Y después de 40 años puedo decir que el experimento fue exitoso, porque mis hijos crecieron dignamente, físicamente muy bien, mentalmente muy bien, y con esta misma visión de desarrollarse en los medios naturales más que en los medios urbanos. En toda esta experiencia experimental, cursé por varios oficios, dada la naturaleza del ser, y estudiar 5 grandes culturas, que son las que nos han dado tal vez los valores morales y espirituales más grandes que conozco. A lo mejor existen algunas otras, pero yo encontré dentro de la ciencia tantra, la escuela de los brahmanes, la escuela hindú, información muy importante y prácticas muy importantes. Dentro del Tao, esta escuela misteriosa, silenciosa, grandes valores y grandes posibilidades también para desarrollar facultades mentales que pocas escuelas dan. La escuela de los hebreos y posteriormente de los llamados cristianos me parece también de un alto valor. No por sus rasgos religiosos. La Biblia es un gran libro pedagógico que trae grandes enseñanzas y está lleno de historias, como cualquier otro libro de historia. Mas muchos aceptamos que no está escrito por Dios, a menos de que lo que muchas corrientes espirituales dicen, si todo es Dios, nosotros también somos Dios. Y si esta Biblia fue escrita por hombres, entonces sí fue escrita por Dios. Pero la Biblia no deja de ser más que un libro más. Sí, un libro interesante, altamente pedagógico, por la forma como va llevando al ser humano en la búsqueda de la bondad, de la compasión, de la paz, y nos enseña cómo tenemos que cursar todo este río de sangre, de guerras, de mentiras, de perversión, para alcanzar la paz. Bueno, después de estas experiencias, ir cursando las escuelas y llegar hasta Ometeotl, la gran escuela de la náhuatl, aquí en América, que me parece que aún está entre el fango o en pañales, que aún no logra destaparse con la misma claridad que las otras escuelas. Hay muchos velos, hay mucho dolor, hay escenas e historias muy grotescas que han intentado desaparecer de la faz de la tierra las expresiones de los pueblos originarios, y sin embargo no lo han logrado. Ahorita se mantiene un porcentaje muy bajo de gente natural. Hasta hace un siglo se podía pensar que era 70 o 80% todavía de, me voy a atrever a decirlo así, de gente indígena. En la actualidad ya no es así. Tal vez hay un 10% de gente indígena que intentan mantenerse todavía en la pureza de su sangre y de sus tradiciones.
Sin embargo, el indigenismo, que es esta otra parte intelectual de las personas que han simpatizado con todos estos valores, con todas estas tradiciones, con todas estas costumbres tan bonitas, no han logrado quitarse todavía el saco, el traje, el ropaje de este sincretismo cristiano y de las culturas que han venido a invadir los diferentes territorios de la náhuatl. Y he visto danzantes que usan toda esta parafernalia para danzar. Yo también dancé, pero no usaba parafernalia. También dancé azteca, también dancé mexica. Y después de quitarse la parafernalia, entonces se visten de Rolling Stones o del Che Guevara o de cualquier otro sesgo cultural y no conservan y llegan a su casa y prenden la televisión, que nada tienen que ver ni con los mexicas, ni con los olmecas, ni con los mayas. Quiero decir que estamos construyendo una nueva cultura sincrética. No existen los mexicas como se conocieron hace 500 años. No existen los vestigios de olmecas o de zapotecas de aquel entonces. Cualquier raza que ustedes me digan, de las más rudimentarias del país, siempre tienen una ambición por tener también lo que genera el mundo moderno, la tecnología. Y mantenerse como sangre pura ha sido muy difícil para muchos de ellos. Reconozco a los tarahumaras, reconozco a los guirras, que se han mantenido bastantes de ellos en su estructura original. Muy poco los purépechas, que son de aquí de Michoacán, muy poco, están sumamente contaminados. Los mijes en Oaxaca, algunos grupos mayas como los tojolabales, los celtales, los tzotziles, que hay poblaciones que tratan de mantenerse puros y no rozarse con el hombre blanco, más que para comercio, educación o servicios de salud. Pero han perdido muchos valores, muchas tradiciones. Bien, miren, después de toda esta experimentación de pensar cuál sería la mejor forma de alimentarnos para desarrollar un cuerpo decoroso, vino la parte mental. Entonces, claro que he venido desarrollándome en las técnicas de meditación, control mental y sadhana, que integra el cuerpo y la mente a una forma de vida digna, donde los valores morales prevalezcan por sobre los valores materiales. Y de esa manera, entonces, después de cursar varias de estas escuelas y conocer lo que hacen en cada una de ellas, sin generar ningún compromiso institucional, he venido trabajando con un sistema llamado Cucumen, que me parece lo más sencillo, lo más simple, lo más decoroso. Cucumen, que son siglas cultivando cuerpo o mente, me parece una forma muy digna de regresar a casa. Comenzar a corregir la primera relación que tenemos que vivir en este plano. Porque como ustedes se darán cuenta, actualmente las relaciones son pésimas. Desde la pareja en cada familia, donde se ha incrementado de una manera exponencial los divorcios,
y la falta de compromiso por vivir en familia y tener responsabilidad sobre nuestros críos. Porque el sistema ha hecho creer que la educación se va a encargar de ellos y la gente ha creído en el sistema, entonces se los entrega al sistema. Bueno, de aquí parto para hablar de Cucumén y valores muy importantes que tienen que ver con esto del rescate y el regreso a casa. Poner atención en el cuidado, en el cultivo del cuerpo y de la mente es poner atención en el ser, que somos los que conformamos este grupo viviente sobre la tierra llamado humanidad, que ha generado tecnología, institucionalidad, religiosidad, con el eslogan de progreso, desarrollo, y lo que venimos viendo, por lo menos desde que yo empecé a recibir esta información hace 40 y tantos años, es que sí está decreciendo, sí se está autodestruyendo. Y yo me pregunto, nada más por poner un ejemplo simple y sencillo, ¿cuántos focos diarios se integran al desarrollo de los pueblos y las urbes del planeta? Aquí en Morelia, por ejemplo, donde no hay industria, pero hay muchos desarrolladores. Aquí la gente se emplea de albañil porque por todos lados están haciendo unidades habitacionales. Y estas unidades habitacionales cada día se entregan 10, 20, 30, 50 casas nuevas y se tienen que abrir nuevas avenidas, nuevas calles, y estas calles tienen que ponerles focos, iluminación, y cada casa tiene que encender más focos y más focos. Y cada día, no estoy exagerando, pero cada día que pasa, se van sumando muchos focos a la iluminación y el calentamiento global. Bueno, Cucumén lo que expone es cultivar el cuerpo y la mente para recuperar la dignidad, para recuperar esta relación con la naturaleza, respetando la ley o las leyes más importantes que rigen la vida sobre el planeta, que es la ley de la vida, la ley del amor. La gente sigue las leyes que impone la política, las leyes que imponen los científicos, no la ciencia, y las leyes que imponen los religiosos. Ellos imponen leyes, y tenemos ya tantas leyes en el sistema moderno que todos los días tenemos que infringir alguna de ellas o todas. Y no se considera la principal ley, que es la vida, de donde se desprende el respeto, la armonía, la aceptación, la unidad, la solidaridad, la comunidad. Las comunidades se están acabando. Hace 35, 40 años yo caminaba por comunidades donde la gente te recibía con mucho cariño, con mucho decoro. Y ahora vas a esas comunidades y ya no existen. No tienen tequio, no tienen ya un consejo comunitario.
tienen partidos políticos, tienen mesas directivas, tienen cabildos que hablan siempre de dinero antes que de valores morales o espirituales. Porque todavía no consideran al ser como una entidad espiritual, sino lo consideran como un animal que evolucionó de ser chango a ser humano. Y los que nos consideramos místicos, creo que una gran mayoría no aceptamos eso, sino que la humanidad es antiquísima y ha intentado diferentes civilizaciones en diferentes momentos y ha fracasado. En algunas ocasiones tal vez llegó mucho más alto de lo que hemos llegado ahora, y en otras ocasiones no llegó tan alto cuando ya se estaban destruyendo. Pero la humanidad definitivamente no es de hace 10.000 o 20.000 años. La humanidad es antiquísima, de millones de años, y el intento por generar civilización ya es antiquísimo. Y no me quiero perder en ello porque tengo muchas reservas y una gran rebelión contra la historia, porque también estudié la historia. Estuve en la escuela de filosofía y me gustó mucho la historia. Y fue otra de las escuelas donde deserté porque no me encontré filósofos, me encontré marxistas y materialistas, gente que lucha por trabajo, por un cheque, para poder tener una buena casa y un buen carro. No luchan por tener una comunidad, y en la actualidad muy poca gente lucha por tener una comunidad. El grado de individualismo al que hemos llegado es sumamente alto, gracias a los programas educativos, gracias a los programas religiosos. Cuando digo educativos, incluyo lo científico, que yo sí distingo entre la ciencia y los científicos, entre el espíritu y la religiosidad, entre la política, que es una disciplina altamente digna y que se requiere precisamente para organizarnos y difundir valores. No existe, la política no existe. Se ha perdido como arte de gobernar y de dirigir los pueblos a buena dirección. Entonces, Cucumel lo que busca es recuperar esa relación entre el cuerpo y la mente de cada individuo, porque esta fue destruida, esta relación. La mente va por un lado, el cuerpo va por otro lado. Y por eso entonces cuesta trabajo las relaciones ya con segundos. Yo soy el primer ser. Mi cuerpo y mi mente son mis instrumentos. Pero yo soy un espíritu, como lo somos cada uno de ustedes, al cual se nos dio un cuerpo y una mente como instrumentos muy valiosos para hacer todo lo que hacemos. Porque todo lo que hacemos lo hacemos con el cuerpo y con la mente. Nuestros errores, nuestros aciertos, los hacemos con el cuerpo y con la mente. Siempre participan los dos de una o de otra manera. A veces participa más la mente, a veces participa más el cuerpo. Pero todo lo que hacemos lo hacemos con el cuerpo y con la mente. Por lo tanto, requiere de una cultivación y el ser requiere de una reeducación para que las relaciones vuelvan a funcionar y volvamos a reconstruir la comunidad. Porque vean qué difícil es hacer comunidad, vean qué difícil es hacer colectivos. Gracias a esta alta tecnología es que podemos estar comunicándonos de esta manera. Sin embargo, no logramos reunir 100 personas en cada conferencia, por ejemplo. Porque hay 200 o 500 conferencias como esta ahorita en diferentes lugares, festejando la Madre Tierra y algunas otras cosas, y así cada día. Así como cada día hay congresos y convenciones de médicos y las enfermedades siguen avanzando,
Así, el día de hoy, mucha gente está celebrando el Día de la Madre Tierra en diferentes plataformas digitales y eso nos divide, ¿se dan cuenta? No podemos concentrar a todos en una sola. Y así voy caminando, promoviendo ecoaldeas y comunidades. He vivido en muchas comunas, comunidades y ecoaldeas y voy viendo cómo nacen y mueren cada día. Cuesta mucho trabajo mantener la comunidad, cuesta mucho trabajo los colectivos. Aquí en Morelia fundamos la Casa de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el Voluntariado hace poco más de 20 años, con tal de unificar a las organizaciones de la sociedad civil. Y no se logró, no se ha logrado. En una lista sí están registradas 600, 700, 900 organizaciones sociales en todo el estado, pero no están unidas porque todas tienen pugnas unas con otras, como los partidos políticos en la actualidad. Y dentro de cada partido político, ellos mismos andan del chongo. Y cada uno de ellos en su casa seguro que tiene problemas también familiares. Y cada uno de ellos en la cama tiene problemas para dormir y para recuperar su salud. ¿Qué quiere decir? Que si hay un problema en la relación del cuerpo y la mente en cada ser humano. Y la única forma que yo encuentro de rescatar nuestra buena relación con la tierra es recuperando la buena relación entre el cuerpo y la mente. Los 8 temas que yo expongo en mis círculos es la verdad, porque vivimos mentira. Entonces tenemos que trabajar fuertemente por la verdad. La paz, porque la paz todos la deseamos y sin embargo vivimos bajo la amenaza criminal donde quiera que nos movemos, en las escuelas, en la calle, en los centros comerciales, en el camión, en las combis, en los aeropuertos, en las centrales camioneras. La cultura, que es otro de los puntos, la cultura la promuevo fuertemente porque tenemos que cultivarnos en todos los aspectos. La sustentabilidad es otro de los temas. Que la gente entienda que las únicas necesidades que tenemos como individuos es casa, comida y ropa, y la hay en abundancia. Y luego nacen 2 necesidades del colectivo, que son la educación, que abarcan la organización, la administración, la política, y el bienestar, la salud. Estas 2 necesidades se requieren en las comunidades, en los pueblos, en las ciudades. La educación, porque sí necesitamos estar actualizándonos constantemente y ver la manera como organizarnos para desarrollarnos bien como colectivo. Y la salud, el bienestar, para tener actitudes y acciones que beneficien de manera progresista entre los unos y los otros. Y estas son las únicas 5 necesidades que yo identifico. El dinero es útil, sí, es útil, pero no es necesario. Se puede vivir sin dinero. Se puede cultivar tierra, se puede hacer una casa con tierra, se puede hacer, yo hago mi ropa hasta la fecha, tengo casi 40 años haciendo mi ropa. Mis hijos aprendieron a hacer ropa, mis hijos aprendieron a trabajar la tierra y a hacer casas donde quiera que nos movíamos, y lo hacíamos sin dinero, porque usábamos palos, pasto, ramas para hacer una casa, tierra, agua y telas que recolectábamos preferentemente de algodón, de fibras naturales, para cubrir nuestro cuerpo. Yo le llamo el plumaje a esto. Entonces, no se requiere dinero, se requiere valores. Y entonces así podemos producir dinero para solventar la vida
la recreación, hasta la diversión, que todos también requerimos. No la necesitamos porque podemos vivir sin ella. Necesidad es aquello sin lo cual no se puede vivir. Y el alimento se necesita, la ropa se necesita, la casa se necesita, pero el teléfono no se necesita. Sin embargo, es útil. El carro no se necesita, pero es útil, muy útil. Y las otras dos necesidades del colectivo, que es organizarnos. Siempre se piensa que hay que poner atención en los niños, en temas de educación. Y yo digo, no, en la actualidad hay que poner atención en los adultos, porque los adultos somos los que vamos dejando la huella. Y los niños van siguiendo las huellas que van viendo. Entonces, por muy bonito que les hables de Piaget y de Montessori, pero salen a la calle, lo que ven es drogadicción, alcoholismo, antros, venta de alcohol por todos lados y de armas ahora también. Entonces, por muy educados, entre comillas, que los quieras tener, lo que ven como ejemplo en la sociedad no es lo que se habla en términos de moralidad en las escuelas, en las religiones o en las instituciones pseudocientíficas. Bueno, y ya hablé de paz, verdad, cultura, sustentabilidad, comunidad, que es otro de los temas que a muchos lugares donde voy les interesa, la fraternidad, la salud y la espiritualidad. Estos son los 8 temas que yo pongo sobre la mesa para que trabajemos sobre ellos, como individuos y como comunidad. Sin meterme mucho en conceptos y términos científicos o religiosos o políticos. Una forma sencilla, simple, de volver a la armonía en el individuo, en la especie, con las demás especies y con la madre naturaleza. Entonces, de aquí nacen muchas actividades cuando yo presento esto. En algunos lugares les gusta alguno de mis propuestas y entonces doy talleres de Qigong, de panadería integral, de panadería alcalina. En la actualidad también trabajo el pan sin gluten, ya no produzco comercialmente, solo doy talleres y cursos a personas o grupos que me lo solicitan. Huertos familiares, meditación, temazcales. Con mis hijos hemos desarrollado un tema muy bonito que es la meditación sónica. Todos mis hijos se han desarrollado, que son 3, 2 varones y una mujer. Todos practican alguna actividad física para la conservación y las facultades psicomotoras. Y algún arte, ya sea la pintura, la música, la danza. No tuvieron que ir a la escuela. Me reclamaba la gente, la historia es importante, la geografía es importante, la aritmética, la gramática. Y yo decía, ¿quién sabrá más de geografía? ¿Un niño que se la vive leyendo libros de montañas, de ríos y de lagunas, o un niño que vive caminando por las selvas, por los bosques, por las lagunas y por los ríos? Y me pregunto, ¿qué niño sabrá más de historia? ¿A qué niño, como a mí, que me gustó leer historia? Al último boté todos los libros de historia y mejor leí a Julio Verne, que es maravilloso.
¿Quién sabrá más historia? ¿Un niño que lee libros de historia o un niño que va por los pueblos viendo cómo viven los pueblos? ¿Qué niño sabrá más de lenguas o de gramática? ¿El niño que tiene muy buena ortografía o el niño que escucha cómo hablan los tojolabales o los barrios de Oaxaca, los barrios de Veracruz, los barrios de México, los barrios de Jalisco, los barrios de Chihuahua, los barrios de Nayarit, de Guanajuato? Y mis hijos, esa fue su escuela. Y los considero actualmente unas personas dignas, buenas, productivas, porque son productivos, gracias a que han desarrollado habilidades físicas, son muy buenos en lo que hacen físicamente y son muy buenos en lo que hacen también artísticamente. Y sé que el tiempo está ya agotándose para dar lugar al siguiente expositor. No me queda más que agradecer e invitarlos. Mi cuenta de Facebook, que ya dentro de poco tiempo voy a retirarme porque sí veo mucha contaminación, pero de momento estoy como José Francisco González Martínez en Facebook, solamente ahí me localizan. Y en mi WhatsApp, mi número de teléfono es 56 23 43 32 72 y ahí me localizan. Cuando estoy en Morelia, en este lugar que es la avenida de Tzintzuntzan, número 500, y cuando no estoy aquí ando caminando por pueblos, ciudades y montañas. Ahí también me pueden encontrar o acompañar los que gusten vivir esta experiencia de relacionarse de una manera directa, no teórica, con la madre naturaleza. Les agradezco mucho la invitación a los organizadores. Me parece un evento bonito, interesante. En diciembre acabamos de pasar Consejo de Visiones Guardianes de la Tierra, en el cual participo en 1992 y que ya hemos permeado todo el continente. El Consejo de Visiones tiene presencia en todo el continente. Aunque nos movemos de manera individual, cuando preparamos un consejo, nos reunimos como una gran familia para presentar a la humanidad que quiere participar con nosotros esta gran utopía, esta gran fantasía de una semana de ecoaldea, amándonos y apoyándonos todos como una gran familia. Así siento ahora, de manera virtual, que me cuesta trabajo, pero he sentido mucho las exposiciones que he alcanzado a ver y escuchar, y muchas expresiones muy específicas, algunas palabras muy particulares me han llamado la atención y me llego a sentir otra vez como en el consejo entre familia, de una manera más fría y más eléctrica y más electromagnética, que es esta, la digital, la virtual. Espero que tengamos la oportunidad, quienes gusten, de poder estrechar nuestros ojos frente a frente y poder darnos un abrazo fraternal. Hasta pronto. Espero que esto sea útil para sus casas, para sus corazones, para sus conciencias. Muchas gracias, Francisco. Es todo un deleite poder escucharte. Esperemos poder continuar en estos acercamientos, que continuemos. Y bueno, ya nos diste tu contacto. Todos los que quieran contactar a Francisco, adelante. Es una gran oportunidad que podemos aprovechar. Y sobre todo, gracias por el honor que nos concedes al sentirnos como una gran familia. Gracias, Francisco. Así es. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo fraterno a todos los presentes.
Muchas gracias.